Este día en el Congreso de la República se reunió por primera vez la comisión que busca revisar lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Anti-CICIG. Pero antes, los dejo con la nota del día. La primera reunión de la comisión específica que investiga las actuaciones de la CICIG duró menos de 15 minutos. Los diputados que integran la sala ingresaron juntos al Salón del Pueblo, en donde explicaron el cronograma de trabajo que definieron previamente. A partir de mañana, las personas que consideran fueron vulneradas en sus derechos por la CICIG deberán acudir a la tercera Secretaría del Congreso para llenar un formulario. Posteriormente, se programará una audiencia para ser escuchadas. Las audiencias se desarrollarán del 7 de octubre al 7 de noviembre. La comisión también acordó que no dará declaraciones, solo información por escrito. De cómo queda el calendario, ya que usted fue notificado. Pero ya les vamos a trasladar un comunicado en donde se va a dar toda la información. Mucho gusto. Les vamos a dar una copia también del formulario. Con mucho gusto. Ya les vamos a pasar toda la información, con mucho gusto. 7 de octubre van a estar recibiendo a partir del 7 de octubre hasta el 7 de noviembre. Y posteriormente en lo personal van a analizar ustedes. Efectivamente, así es. Mucho gusto. Del 7 de noviembre hasta diciembre, los diputados tendrán tiempo para elaborar conclusiones y recomendaciones de las audiencias que escuchen. Luego deberán elaborar un informe. La sala tiene facultad para actuar hasta el 10 de enero de 2020, aunque el informe sería trasladado al Pleno unos días antes de la fecha límite de creación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Comenzamos la semana en Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Anti-CICIG. Usted había la primera reunión de esta comisión integrada por diputados del Congreso de la República que busca revisar todo lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, situación que ha generado comentarios y polémica también. De eso vamos a hablar esta noche, es el primero de otros temas que también abordaremos más adelante. Y para profundizar en el análisis tenemos con nosotros a nuestro analista Estuardo Zapeta. ¿Qué tal, Estuardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y por este lado, Daniel Herring. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Pues ahí descansando con los niños. Oh, bueno. Muy No bien. fuiste a Chimaltenango porque quien estuvo por ahí tuvo problemas con el libramiento. No. Que también vamos a hablar de eso más adelante. Pero comencemos con esta comisión. Pensé que no íbamos a hablar de Vamos a hablar. libramiento. Tenemos muchos temas. Tenemos Perú, tenemos al presidente electo, tenemos el libramiento. Pero abordemos el primer punto. Es la comisión anti-CICIG que ya se reunió. Mañana van a iniciar la recepción, dicen ellos, de los interesados, los agraviados que quieran llegar a denunciar a la comisión 7, ¿no? frente al Inician el Congreso 7. de la República. Así es. ¿Qué va a pasar con esta comisión? Y tiene un plazo, una temporalidad hasta el 10 de enero. Sí. ¿Qué pasa? Tiene aproximadamente 90 días, realmente son 3 meses. Mira, aquí sí comparto yo lo que dijo el presidente electo Alejandro Yamatei, que yo creo que tenemos que darle vuelta a la página y ver hacia adelante. Creo que hay retos fundamentales en el Congreso ahorita como eso. Creo que sería más como una comisión de los dolidos. Y créanme que no... ¿Una comisión de los? Dolidos. Dolidos. De los mordidos, pues va. Y entonces, hubo dentro de todo lo que hizo la CICIG en los 11 años que estuvo aquí, 11 años estuvo, ¿verdad? Y de hecho, varios de nosotros periodistas fuimos perseguidos también por la CICIG. No van a creer que estamos hablando así en el vacío de lo que pudo haberle pasado a otras personas. Quien fue director de Guatevisión también fue... digamos, por diferentes razones también fue investigado y cuestionado. Yo mismo fui cuestionado, tuve que ir varias veces ahí al cuarto nivel del Ministerio Público porque fui acusado de conspiración contra la CICIG. Ese fue el argumento. Luego pues se desvaneció, se vio que no había nada, que pero miren, eso es atrás. Miremos hacia adelante, hombre. Ya, yo creo que este país nos encanta, no sé, las series y el pasado. Vivimos en el pasado. Es atrás, pero es una historia hacia adelante. Es una historia que merece la pena que la cuentes. O sea, no creo que haya ningún problema con que cuentes la historia. No, yo lo voy a contar, pero que no sea un entretenimiento. Acusaron de ser conspirador contra la CICIG. Sí, y entonces, no solo a mí, sino acusaron a varios también, ¿verdad? Por ¿cómo se llama estos informantes de esos, ¿cómo le llaman? Colaborador eficaz, que al final mintió. Y era para destruirnos no solo a periodistas, sino a medios. A ver, bueno, pero eso ya, digamos,
Yo no voy a empezar a lamer las heridas de eso. Miren, guatemaltecos, miremos hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Se está cayendo el libramiento. Tenemos una transición. No vamos a tener jueces el 13 de octubre. Ahorita el Consejo de la Carrera Judicial lanzó un mamarracho que se puede votar fácilmente. O sea, eso es lo que tenemos que hacer para adelante. ¿Quiénes van a ser junta directiva? Viene el presupuesto 2020. ¿Qué va a pasar en la parte de impuestos? No sé, ¿cómo hago? Individualmente, ¿cómo inicia usted en emprendimiento? Eso de estar viendo en el pasado y lamiéndonos las heridas, eso es, miren, por favor, miremos hacia adelante. Ese es mi punto. Ahora, el mismo presidente electo, Alejandro Yamatei, mencionó en la rueda de prensa que ofreció que él incluso estuvo en un proceso por el tema de CICIG también. Por el caso Pavón. El caso Pavón. Entonces, él decía que sugería a los parlamentarios pues pasar la página. Por su lado, en el Ministerio Público, ya la fiscal general dice que va a analizar la conformación de esta comisión que va a revisar lo actuado pero ¿cuál por sería CICIG? lo vinculante? Mi pregunta es, ¿a quién vas a castigar? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuál es qué es lo que se busca conseguir con esta comisión, Daniel? Se busca como... ¿Es un golpe mediático? ¿Es algo obvio. para...? No, mira, se busca, como bien, si no estoy mal, fue Juan Ramón Laul, dijo hoy, se busca escribir la historia. Se busca que igual que se tuvo un REMI, que tenga un informe, que sea la historia, entre comillas, oficial de la comisión y que lo hagan desde el Congreso. Eso es lo que se busca. Que se vaya a encontrar eso es otra cosa. Pero claramente lo que se quiere es hacer un show contra CICIG, ¿verdad? Porque tampoco se está pidiendo que llegue la gente a hablar bien de CICIG, se está pidiendo a los agraviados o los que se consideran agraviados por CICIG a llegar y que haya medios y que haya audios y que haya videos y que eso se distribuya por todas partes, y después lo que se quiere es contar una historia donde la CICIG es el instrumento de Soros para conquistar el poder en Guatemala y implementar... ¿Va a cambiar ese discurso después del 14 de enero? Porque, bueno, esto tiene una temporalidad, decíamos, hasta el 10. ¿Este nuevo Congreso va a seguir con ese ímpetu de poner los ojos a lo actuado por CICIG? No, de hecho, el núcleo duro de lo que se viene a conocer como el Pacto de Corruptos, o si quieren decirlo así, el pacto que ha sostenido la Junta Directiva los últimos dos años, se van muchos de ellos, muchísimos. Ese pacto hoy tiene 80 y tantos votos, un buen día, ¿no? Porque no son todos los días buenos. Se va a ver reducido a 30 y pico, 34, esos mismos. O sea, ese Congreso 2020 no tienes ni de lejos la misma capacidad que tienes ahora. No vas a tener al presidente completamente alineado como tienen a este pobre señor que ya va de salida. Pierden muchísimo poder. Entonces, por eso les interesa tanto correr y hacer esto. ¿Cómo vas a contar la historia de CICIG desde el Congreso, que es una institución fuertemente vilipendiada por el guatemalteco medio, en 2 meses? Es imposible. Miren, ¿saben qué lo vamos a tener? Si es que esto es muy fácil. Es extendida la conferencia de prensa del presidente en enero de 2019. Eso es lo que vas a tener. Pero no vamos a encontrar nada nuevo entonces, o algo que pueda ser un elemento legal que pueda afectar los procesos en tribunales. Es lo que eso, o sea, es vinculante. Sirve de algo, se va a caer un caso. ¿De qué va a ser vinculante? Pero eso, mi pregunta es, ¿aquí más a castigar a la CICIG? Ya no existe la CICIG, ya no está la CICIG. Bueno, o sea, estamos con un imaginario, pues, realmente. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí hay dos, perdón, ahí sí te tengo que contradecir. Ahí hay dos... ¿A quién van a meter preso de la CICIG? Lo que van a querer, a los guatemaltecos que trabajaron en CICIG. Van detrás de ellos, clarísimamente. Ese los es el fiscales. grupo. Los litigantes, los investigadores, los forenses, todos. Pero eso sería a través del MP. No, obvio. Eso sería a través del MP. Esto no funciona. Digo que a quien tendrían que investigar para una vinculación sería al objetivo, MP. Estuardo. No a la CICIG. Eso ya no existe. No, pero una cosa son los guatemaltecos que trabajaron en CICIG y el segundo grupo es la gente de FESI. Pero son dos grupos aún distintos. El acuerdo dice que estos que trabajaron en CICIG tienen protección después de la CICIG. Hay una interpretación, porque lo que dice es el personal internacional, es lo que dice el acuerdo.
hay una interpretación de que los guatemaltecos no tienen ni nunca tuvieron inmunidad. O sea, Algunos pueden ser argumentan así. denunciados. Claro, lo que pasa es que una vez más yo creo que tendremos que llegar Sí, a a las través de amparos y demás, de este momento. porque hay otra interpretación que básicamente dice que por haber sido personal de la comisión y por lo tanto goza de con esas un contrato, prerrogativas. pues eran personal internacional pese a ser nacionales guatemaltecos. Pero que van detrás de esos, van detrás de esos. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es muy real. Digo en términos de lo que quieren, no de lo que quieran hacer. Lo que quieren es decirle a todo aquel fiscal, abogado que pueda trabajar potencialmente en el MP o quien sea, ni se te ocurra ir detrás de los poderosos otra vez. Eso es lo que quieren. Cerrar esto por lo sano, cortar por lo sano. No solo vamos a intentar manchar todo el legado de CICIG, sino que vamos a dejaros claro que es costosísimo perseguir a los poderosos en este país. Perseguirles por sus crímenes, ¿verdad? Porque la corrupción es algo muy real en este país, aunque algunos nos quieren hacer ver que casi como que no existe, como que todo era, como que la CICIG se lo tenía que inventar todo, porque en este país no hay corrupción. Eso es lo que están intentando decir. Que vaya a ser el Congreso quien sea la guía moral, el faro que ayude a que todos interpretemos que fue CICIG, lo dudo mucho, pero que lo que están intentando es eso, ni más ni menos. Vamos a encontrar entonces en estas intervenciones de la comisión que va a revisar los casos de CICIG elementos que pueden en algún momento amedrentar a fiscales o al personal que trabajó allí, porque bueno, el personal extranjero ya no está acá en Guatemala, ya la CICIG no existe como tal, pero fiscales que más adelante pueden seguir, ¿te acuerdas? Aquellos casos que están allí, que tienen que profundizarse, tienen que analizarse, van a recibir este mensaje de esa comisión como lo difícil que puede ser profundizar e investigar más esos indicios. Pero mira, entonces el mismo temor tendrían que tener todos los fiscales que siendo el MP estuvieron trabajando a la par de la CICIG. Y yo creo que el temor va también para ellos, entonces, puede estar ahí. Pero vamos a ver, ¿qué es lo nuevo que se puede aportar? ¿Alguna prueba contundente aquí en este caso? Un agraviado que llegue a presentar, este fue el que mintió para que me persiguieran. Sería muy similar a la conferencia a mí. que dio el presidente, ¿se acuerdan aquella vez que llevó al Palacio Nacional a los Bitcoin, por ejemplo? Creo que eso sería más o menos la información. Sí, pero digamos, ¿eso va a cambiar los casos que tiene el MP? Digamos, con esta comisión o sin esta comisión, los casos van que el MP tenga ganas de perseguir a los ex-CICIG, eso sí. Y ahora que el MP integra a los trabajadores que estuvieron en CICIG, creo que eran 60 al final, ¿verdad? No va a integrar a todos. No los todos. Integra, pero digamos, se hablaba del grupo de 60 que se integraría. No integra a todos, algunos no quieren estar, otros simplemente no van a estar ahí. Mira, pero habría también ese temor también para entonces quienes estuvieron sin ser de la CICIG todo el tiempo en el MP, durante, digamos, estos casos emblemáticos. Yo me pregunto que más que en los casos que están ahorita en tribunales porque ya están presentadas. O los 70 nuevos que dejaron. Esos 70 nuevos, o sea, ¿qué tanto la pregunta que puede tener un fiscal en la cabeza? ¿Qué tanto apoyo tengo para profundizar esto? Y digamos, si esta comisión va a hacer que esa investigación se pare del MP, entonces el ojo no hay que ponerlo no sobre la comisión, entonces el ojo hay que ponerlo sobre el MP. Digamos, este es un mensaje que quiere enviárselo a los fiscales, a los investigadores. ¿Y qué van a decir? Fíjense que los otros hicieron, pues, digamos, en ese caso. No te metas en problemas, es lo que quieren decir. Sí, entonces, lo que quieren decirle a todo fiscal es, no te metas en problemas. Porque si te metes con ¿pero otros, qué van a hacer contra problemas. el fiscal? ¿Lo van a matar? ¿Lo van a perseguir? ¿Qué van a hacer contra el fiscal? No apoyarlo. Esa es mi pregunta. No apoyarlo. Tienes que entender. O sabemos dónde está tu familia, vamos a dar a tus hijos, sabemos dónde está. Es que digamos, ¿qué van a hacer El miedo es psicológico. ¿Cuál es el terror aquí? Si ellos ya estuvieron en el MP, ellos no son nuevos en el MP, sí, pero ya saben que este es el peligro que corren no estando en el MP. Estuardo, si no apoyan tu trabajo, ¿para qué vas a meterte en problemas? Pero es que ellos ya están y siguen en el MP. Vamos al corte y regresamos con más de esta comisión anti-CICIG.
regresamos a Sin Filtro. Está alegre este análisis de, bueno, cuál es el mensaje final del trabajo que hará la Comisión Anti-CICIG en el Congreso de la República. Creo que estamos en un acuerdo de que no van a cambiar los procesos que ya están en marcha, pero aquí ahí está el debate. ¿Va a fortalecer el trabajo de los fiscales a futuro? Aquí dice Daniel que esto es un mensaje para los investigadores, para el personal que estuvo en CICIG, y dice Estuardo que eso no debería afectar en nada el trabajo que están haciendo, porque ya, ya trabajaron en ese campo. ¿Y cómo era su trabajo antes de estar en la CICIG? ¿Cómo era el MP en los grandes casos de macrocorrupción antes de que estuviese la CICIG, y más sobre todo la CICIG de Iván Velázquez? No eran un trabajo autónomo, independiente, donde un fiscal pudiese salir. Hay casos, por supuesto, pero los grandes actores no eran tocados porque hay un sistema que los protegía y que obviamente estaba completamente politizado. La autonomía que tenía CICIG es lo que permitía que avanzasen investigaciones de forma completamente independiente, y eso fue digamos, eso entraba como un mazo en el sistema de justicia. Pero ese modelo ya no lo tenemos, mal que bien. Entonces cerremos el MP. Puedes criticar el modelo. Entonces cerremos el MP. Si ya no tenemos eso, cerremos el MP. ¿De quién? O lo apoyamos o lo cerramos, pero en esas opciones estamos en ese nivel. Estuardo, de lo que yo he dicho, ¿en qué momento hay una, digamos, como proceso lógico de pensamiento es lo que yo he dicho te lleva a cerrar el MP? Porque ya no tienen el apoyo que tenían antes, que venías diciendo. Es esa, no lo tienen. Va, entonces hay que cerrar el MP porque no tiene apoyo. ¿Pero de dónde te sacas que por eso hay que cerrar el MP? Porque ya no tiene apoyo. Bueno, ahora ya no tienes el mecanismo de autonomía, pero de allí a que tengas que cerrar el MP, porque lo que vamos a tener ahí es unos señores que andan de oficina en oficina y nunca van a hacer nada. Pues desde luego está bastante complicado. Para esa misma gente que quiere ir detrás de estos grandes y poderosos, lo pueden hacer a través del MP. Sí, como que siempre se hizo a través del MP, ¿verdad? Entonces hay que cerrarlo. Entonces yo creo que la pelota acá está del lado de... Perdónenme que diga malas palabras, pero ¿dónde está la lógica? Eso es lo que se llama un non sequitur. Porque estás diciendo que ya no tienen no el apoyo. Implica B. Entonces, es un análisis de cuál es el futuro de esto. Voy a interrumpir. Y no me digas que el futuro de esto es, ya está, ya pueden hacerlo solos. A ver, voy a interrumpir un momento el debate para hacer énfasis en que la pelota en este momento creo que está también en las manos de la fiscal general. Correcto. La semana pasada ella dijo que van a analizar la conformación de esta comisión porque puede pasar lo que menciona Daniel. Aporte pruebas. Primero, veamos el escenario de Daniel. Que sea una comisión que puede no amenazar o amedrentar el trabajo de futuras investigaciones. Entonces van a analizar las consecuencias legales que pueda tener esta comisión. De otro lado, también van a analizar los aportes nuevos que pueda tener esta comisión. Porque los que ya... los 70 casos que se quedaron. Ok, esos están por investigarse, pero digamos lo que pueda presentarse en esta comisión nueva. O sea, estos dos escenarios. Creo que el apoyo que puedan tener los fiscales y todos aquellos que están trabajando ahora con el MP radica mucho en la actitud que va a tener la fiscal general. O sea, ese espaldarazo que ahora ya no es de CICIG, sino tendría que venir de las manos de Consuelo Porras. ¿Cómo se va a plantar ella ante lo que está sucediendo en el Congreso de la República? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la actitud de la fiscal o cuál debería ser? Comencemos por acá. Estuardo. Yo creo que tiene que ser primero te hablo de los 70 casos porque los indicios que esos serían los casos que ya se quedaron hechos, los casos que ya se quedaron formulados y esos habrá que seguirlos, no sabemos cuáles son. Pero volteamos todo el pensamiento ahorita y digamos que, por ejemplo, llegan personas a partir del 7 de octubre a esta comisión y dicen, miren, yo fui agraviado por tales y tales razones. Sabía que si lo presentaba antes no me iban a creer. Y empiezan a presentar, por ejemplo, en caso A, caso B, caso C, caso D, evidencia que ni en cuenta sabíamos que existía. No sé si ese va... Ellos no son jueces, estos son diputados, no son jueces para principiar, no son Ministerio Público tampoco. Entendamos eso, ¿verdad? Que ellos no pueden meter a nadie a la cárcel, no pueden siquiera decidir sobre esto. En todo caso, tendría que pasar en esa observación que dice la fiscal general. Ellos también tendrían que llevar una posibilidad
de ese intercambio de información. Si eso se va a dar, no lo sabemos, porque hasta hoy se reunió esa comisión. Y tercero, yo creo que importante es también tratar de comprender cómo se va a apoyar al MP. Creo que ahí está el punto central para todos ahora. ¿En qué apoyo va? Si se deja apoyar el MP. Porque ¿qué tan comprometidos están en la fiscal general? Sí, ¿qué tan comprometidos están en el combate contra la corrupción? En varios casos, incluyendo el caso de Sandra Torres, por ejemplo, ¿verdad? Que fue una situación que ya estaba en la mesa y no se había decidido. ¿Por qué se tardó? ¿Por qué se tardó tanto y todo eso? Creo que esos cuestionamientos van a salir y va a ser natural que salgan, pero el MP va a tener que seguir su trabajo. Daniel, ¿qué piensas que va a ser la actitud? ¿Cuál debería ser la actitud de la fiscal general? Pero son dos preguntas distintas. ¿Cuál pienso que debería ser la actitud? Primero, ¿cuál ha sido la actitud? ¿Cuál creo que va a ser la actitud? Bueno, la actitud ha sido primero, que la fiscal general ha sido alguien que ha intentado que no ser la cara, digamos, de los casos que ha presentado la CICIG, y hay que decirlo. Durante el periodo de esta fiscal general se presenta el antejuicio de Jimmy Morales, se presenta el caso Bielman, se presenta el caso Financiamiento Líder, se presenta el caso Financiamiento UNE, se presentan los antejuicios de TIGU, se presenta el último caso de lavado de dinero donde están Gustavo Alejos y Acisclito Valladares. Digo Acisclito por ser el hijo, digamos, del padre, que es el de la barba blanca. Me estoy olvidando alguno. ¿Sandra? ¿Algún otro? Sandra. Sí, eso es financiamiento de la UNE. Hay alguna MUNI, en fin, hay otros casos no tan sonados, pero están ahí. Son bastantes casos, ¿eh? O sea, el caso Bielman, que es un caso muy polémico, lo autoriza la fiscal general. Es más, la fiscal general en varias ocasiones ha hablado de ese caso y ha sido muy enfática en decir que está muy a favor de que se presente ese caso porque considera que es el caso más sólido que le presenta a ella la CICIG, pero todos los demás los aprueba ella. Claro, cuando uno piensa eso, dices, vas a jugarle el juego desde el MP a los que están intentando afectar los casos de FESI, no los casos de CICIG. A esta gente no le interesa. Al cuerpo de intereses le interesa decir, no vuelvas, ni se te ocurra volver a hacer lo que hizo CICIG, pero le interesa también frenar los casos, y esos casos están en FESI. FESI, digamos, Estuardo quiere, si digo esto va a decir que hay que cerrarla, pero no hay que cerrarla. Lo que pasa es que para hacer un análisis no, yo dije que si es medianamente yo creo que hay que apoyarlos. Medianamente garantizar la independencia. Medianamente honesto, hay que decirlo. Hoy por hoy, el modelo que tenemos no garantiza demasiada autonomía. Fíjense cómo se elige la Fiscalía General, fíjense el tipo de carrera que hay dentro del MP, o sea, un fiscal general puede afectar muchísimo toda la estructura del MP, no hay mecanismos blindados de meritocracia donde los que entran a dirigir la institución ya tienen que trabajar con lo que hay sin poder afectar esas carreras. Eso es fundamental para todo sistema que tenga cierto grado de autonomía. Fíjense el sistema de justicia que tenemos. Ahora que estamos con todo el proceso de cortes para cortes de apelación y cortes de la Corte Suprema de Justicia, es que es un juego que está ya vendido. Da igual que se tira al siguiente congreso. En el siguiente congreso vamos a tener el mismo modelo y simplemente va a haber otra clase de actores afectando ese modelo, que nos puede parecer bien, mal, regular, un poquito mejor, un poquito peor, pero yo creo que todo aquel que quiere de verdad que tengamos una mejor justicia está hablando de reformar este sistema. Ese sistema no lo tenemos. Las ventanas de oportunidad para reformarlas las creó en gran medida en 2016 CICIG y estuvo a punto. Digamos, ahí se frenó la reforma constitucional, pero ese era el momento político adecuado. El punto es, ahora mismo vas a dejar a la Fiscalía General, al fiscal que sí ha sido más la cara de todo este proceso y que la sigue siendo, que es Juan Francisco Sandoval, lo dejas al amparo de unos lobos que son los que están ladrando y aullando a las puertas del MP. ¿Y qué es esto de la comisión? La comisión no es más que eso. Es un efecto de decir, aquí estamos, vamos con todo, pero tiene un les plazo. Vamos a señalar, les vamos a... Daniel, yo creo que ellos mismos saben que tienen un plazo de tiempo para empujar otra cosa esta es, comisión ven si hasta va a enero. funcionar esto. Eso yo estoy de acuerdo.
Una cosa es lo que quieren, otra cosa es si van a funcionar. Yo veo cierto grado de desesperación entre el núcleo duro del pacto de corruptos, o de lo que se vino a conocer como pacto de corruptos, porque en 2020 pierden muchísimo poder. Pierden presidencia, pierden Congreso y casi seguro han perdido la capacidad de influir en las Cortes. Entonces, muchos de ellos, que además tienen camotes, algunos de ellos no tienen inmunidad a partir del 14 a las 14, o cuando sea que se entregue, apresurando este proceso. Están en una situación bastante complicada si no controlas MP y Cortes. Yo regreso a lo que mencionaba Estuardo en el primer bloque, el mensaje del presidente electo este día en la conferencia de prensa, en donde decía que no veía un propósito claro de seguir el tema de CICIG, que se diera vuelta a la página, e incluso también habló de otras decisiones del Ejecutivo actual, como por ejemplo la de restablecer la sede diplomática en Suecia y con todos los países integrantes de la Unión Europea, dice el presidente electo. Pareciera entonces que la influencia de este grupo de parlamentarios no va a ser muy fuerte para el próximo gobierno, cuando él está queriéndose distanciar de esa polarización que ha querido, digamos, alargar en el discurso el presidente Jimmy Morales y también algunos diputados. Sí, y ojalá tenga el apoyo político dentro del Congreso, porque sí, solo sí, él puede querer muchas cosas. Y yo lo dije claramente, yo estoy de acuerdo con él en términos de su idea de simple y sencillamente miremos hacia adelante. Esa fue una página que ya pasamos, así como hemos pasado muchas otras. No la hemos pasado. Y miremos, digamos, y yo creo que es ver hacia adelante, pero que él tenga ahora, entonces, digamos, un apoyo político en el Congreso, lo dudo mucho. Por una razón sencilla. Primero, tiene pocos diputados. Tiene que hacer muchas alianzas. ¿Va a seguir la novela de CICIG con la próxima legislatura y el próximo gobierno, crees? Mira, eso creo que hasta la misma comisión y la gente que lo lanza ha dudado. Por eso es que están apurando estos procesos. Acuérdate que este proceso terminaría, ¿cuándo? El 7 de... 10 de enero. 10 de enero terminaría, sí, pues, tendría que presentar las determinaciones y conclusiones. El siguiente Congreso no está con él. Entonces, eso terminaría en este... Lo que intentan hacer básicamente es como una mini comisión de la verdad, entre comillas, ¿verdad? Como hubo aquella comisión de los una revisión de paz. lo hecho, de lo sucedido. Sí, pues es como un análisis forense de lo que pasó y qué dolió y todo eso. Pero en medio de todo eso sí tenemos todavía cosas muy importantes. Ojalá que de todo eso salga ideas como apoyar el MP, incluso seguir la idea de la más a los diputados. La idea de la comisión que el mismo presidente electo habló hace unos meses, ¿no? Luego de su victoria electoral, pero tenemos que irnos a la pausa y regresamos con otro tema que parecería algo, un informe forense. No. Pero, este tema no se agotó. Vamos todavía, pero también vamos a ver qué pasó con el libramiento que hoy habló el presidente de su legado. Eso, no. Vamos a la pausa. Regresamos a Sin Filtro Noche de lunes, la etiqueta SF Anti-CICIG. Estamos hablando de, esta primera reunión de la Comisión integrada por diputados del Congreso de la República para revisar lo actuado por la CICIG. Y ya mañana se presentarán las personas agraviadas para iniciar este proceso de llenar formularios y correr audiencias durante un tiempo y sacar ya las recomendaciones y conclusiones del trabajo de esta comisión parlamentaria, que no está exenta de la controversia y la polémica. El señor Girin tiene la palabra. Señor, te dije, ¿no? Me dijiste señor. No, es que me estaban llamando, solo para que lo entiendan la audiencia, me estaban llamando ahí en sala de control, señorito. Y eso no... Qué abusivos esos ya no, barcelonistas que hay ahí. Mira, yo lo que creo de todo esto es que yo no creo que haya que pasar la página. Si sigues es una etapa más en algo que no hemos pasado ni de lejos, que es la lucha contra la corrupción. Y es un episodio especialmente importante en esa lucha contra la corrupción. Y nos da una guía, nos da un modelo, nos da una serie de casos, nos da unos éxitos que yo creo que son fantásticos y nos desnuda en gran medida un sistema. Refleja también serios problemas. Hay un problema de
Buena parte de los problemas que se mencionan son problemas que van a seguir con nosotros, prisión preventiva, debido proceso, presunción de inocencia, todo ese tipo de cosas, va a seguir con nosotros ese debate, no se acaba ni mucho menos con CICIG. Entonces yo creo que si hay que volver, y Estuardo tiene que contar su historia de cuando le presentaron una serie de acusaciones. No llegaron a presentarte el caso, ¿verdad? Al final no. Fue más como hecho, señalamientos de Castresana y demás. Mandaron una carta que, disculpa, que fue publicada, de las pocas que enviaron. Pero es bueno hablar de eso porque hubo sin ninguna duda. Y después Dalanese tuvo que venir a arreglar un montón de casos. Ese caso sí es de lo peorcito de CICIG. Ese caso de la conspiración contra CICIG es una de esas vergüenzas, ¿no?, que se tuvo que tapar. Y que tuvo que tapar Dalanese, que se desentiende de ese caso con respecto a Castresana. Esto hay que contarlo. Tenemos que hablar desde academia, tenemos que hablar en medios, tenemos que hablar desde el arte, tenemos que hablar desde la música, desde el cine, desde todo tipo de relatos. Tienen que discutirse en las instituciones. Yo no creo que una comisión del Congreso es el que tenga que hacer esto. Que lo hagan. ¿Crees para que mí ahí son otras intenciones, no obviamente, debatir las intenciones son clarísimas, pero me y refiero hablar de a los que el errores y de los ejercicio, aciertos de CICIG? el ejercicio no es único, el ejercicio no es de esta comisión que nos va a dar así un documento de la verdad, ni mucho menos, va a ser un show que en algunos momentos va a ser muy vergonzante, estoy casi convencido, como lo fue la famosa rueda de prensa de enero de 2019, de enero de este año, del presidente Morales, o de sus discursos anodinos, aburridos y patéticos en Naciones Unidas, que tampoco aportaron gran cosa en este año, sino que va a ser un proceso de la sociedad. Y yo no creo que haya que pasar página. Es una página demasiado importante y seguimos todavía escribiendo esto porque, como se ha dicho aquí, se han dejado muchos casos. Hay un MP que es distinto a antes de la CICIG de Iván Velázquez. Yo creo que hay muchas cosas que hay que seguir. Hay una correlación de fuerzas nuevas. Hay mucha incertidumbre sobre hacia dónde se va a ir el nuevo presidente. Yo creo que hoy tuvo una buena actitud. Hay incertidumbre de dónde se van a ir todos esos nuevos diputados, si van a querer comerse todos esos camotes del pacto de corruptos, etcétera, etcétera. Pero también hay unas ventanas de oportunidad para reformar el sistema. Y aquí vamos a seguir muchos años. Este país es fascinante y está en proceso de cambio. Nos quedan 30, 40, 50 años para seguir discutiendo este tipo de cosas. No es pasar página y a otra cosa, sino que hay que seguir escribiendo esta fantástica historia. Pero de allí a que tengamos que tener en cuenta una comisión de uno de los peores congresos de la historia de Guatemala, que te va a venir en 2 meses aceleradamente a contar unas historias que van a ser entre medias verdades y directamente mentiras y manipulaciones, pues no creo que sea mayor cosa en ese sentido. Y sí, después de todo esto, hay que volver a mirar a Consuelo Porras y decir, señora fiscal, ¿usted qué piensa de todo esto? Ha respondido entonces que no van a lograr su cometido de esta comisión, a pesar de que tiene... Bueno, escribir la historia seguro. La historia se va a escribir de otra manera, no la va a escribir una comisión mediocre. Cerremos este primer tema con la intervención de Estuardo. Mira, yo respetaría a aquellos que, digamos, no quisieran volver a ver, porque fueron afectados por acciones de la CICIG. Y tienen todo el derecho del mundo, ¿verdad?, en recordarlo, en contarlo, en expresarlo y aún en qué se hizo mal. Creo que tienen todo el derecho del mundo. Pero también habemos quienes no queremos recordar eso, sino... Por eso digo, estoy con aquí en la línea de lo que dijo hoy el presidente electo, porque él también fue afectado, ¿verdad? En el caso Pavón, y hay varios casos ahí, él fue absuelto de ese caso y pues él también podría optar por ser uno de los que haga cola para ir a contar llenar el formulario. Llenar el formulario y contar el caso. Pero él dice no, y algunos, los que vivimos el conflicto armado aquí, perdimos mucha familia durante el conflicto armado, tampoco hemos regresado a eso. De hecho, somos nosotros los que perdimos y pagamos con nuestros familiares esta libertad que tenemos hoy, esta posibilidad que no es perfecta, si usted quiere, es muy pequeña y lo que quiera, pero la tenemos. Los miles de guatemaltecos que no hemos hecho ONGs, que no hemos pedido ni un centavo, los mismos que decimos, miren, mejor miremos hacia adelante, ¿verdad? Y respetando a aquellos que digamos,
viendo hacia adelante, digan, miren, hay un retrovisor y que nos sirve para ver el pasado y no repetir los errores. Qué bien, qué bien. Entonces, creo que podemos convivir y siempre dándole con un objetivo hacia adelante. Y esa es yo creo que tiene que ser nuestro punto de encuentro, ¿verdad? Hay que mirar mucho hacia atrás también, ¿eh? Y, sí, hay que reflexionar sobre mucho. Acabas de decir algo, fíjate, yo, como pequeña reflexión, Estuardo, yo no tengo una vivencia del conflicto, pues lógico, ¿no? Llevo 12 años en el país, cuando aconteció lo peor del conflicto armado, pues estaba naciendo, era un niño, y era un niño en otro país. Entonces realmente muchas veces cuando salía el tema del conflicto armado, a mí me parecía algo que estaba lejos y que no tenía demasiado, con todo el respeto del mundo, interés para mí en esta actitud de que hay que mirar hacia adelante. Pero a mí todos estos 3, 4 años de la crisis política que hemos tenido, especialmente los últimos 2, me han mostrado que buena parte de los problemas que tenemos es que somos una sociedad post-conflicto y que ese conflicto no se cerró. Y muchas de las cosas que pasaron en estos 2 años tienen que ver con miedos, tienen que ver con odios y tienen que ver con heridas que están y todavía siguen abiertas. Y creo que sí hay que hacer una reflexión mucho más grande para de verdad cerrar esas heridas, porque mientras sigan abiertas vamos a seguir teniendo esta clase de desconfianzas que CICIG hizo que aflorasen, pero que están ahí y que van a seguir ahí. Que tienen raíces más profundas, dices tú. Yo estoy convencido de eso. Creo que eso da para mucho más que un programa de Sin Filtro, da para libros, da para foros, da para discusiones. No somos la única sociedad post-conflicto en el mundo, ¿verdad? Y hay que ver y aprender de otras también cómo resolvieron sus casos. Cómo unas avanzan y también cómo otras parecieran como que estar todavía en esa división. El tema es que nuestro modelo post-conflicto no sé qué tan exitoso es. Y que el espacio, y que hay espacio para todos. Ese es el objetivo al final, que hay. Y que algunos pues con vehemencia decimos miremos adelante y otros con vehemencia van a decir miren, no olvidemos el pasado. Y yo estoy seguro que no podemos. O puede haber incluso una visión balanceada de eso. Una visión que aprendemos de lo que hicimos, del pasado, de lo que permitimos, y, tener y nos proyectamos adelante. Una propuesta del futuro. La imagen es un símbolo de la cultura maya, ¿verdad? El pájaro de 2 cabezas. De hecho, uno está viendo una cabeza, está viendo al pasado y la otra está viendo hacia el futuro. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con más, algunas cosas interesantes que están pasando en Perú. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro en este último bloque. Bueno, vamos a enfocarnos en lo que está sucediendo en Sudamérica, específicamente en Perú, en donde este día el presidente Vizcarra disolvió el Congreso de la República. Aquel país, ellos se encontraban en un proceso de designación de jueces. Esto me parece un poco parecido, ¿no? Nos suena familiar. Suena bueno, el presidente Vizcarra disuelve el Congreso de la República, el Congreso peruano, pero este Congreso disuelto destituye, declara incapaz mentalmente al presidente Vizcarra y juramentan a una presidenta. Eso es lo que está ocurriendo en este momento allá en Perú, y todo esto en medio de la expectativa por algunas declaraciones de un CEO de Odebrecht que podría incluso involucrar a más políticos en esta trama de los sobornos de esta empresa brasileña que, provocó todo un terremoto, no solo en Perú, sino también aquí en varios países. ¿Qué está sucediendo y por qué está pasando esta crisis política en el país sudamericano? Estuardo, que tiene algunas similitudes con cosas que ya vivimos. Nos suena algo que ya vivimos, que llamamos serranazo, ¿verdad? Sí, y esto es cuando hay mucha presión en los presidentes y todo eso, una decisión casi suicida, esta es una decisión fatal, es disolver los congresos. Que tampoco los congresos es que tengan así el aplauso ni dijera yo, la venia de millones de personas, ¿verdad? Tampoco, no tienen mucho soporte. Pero el lío se da entre estos dos, igual sobre como se dio aquí en el Serranazo. Y sobre todo porque este Congreso, el peruano, estaba en un proceso de designación de jueces magistrados. Estábamos en la misma situación nosotros. Si ven las similitudes, es realmente qué podemos aprender de todo eso. Primero, que miren, suena duro y como sea, pero como aunque sea en anda, no importa, tenemos que llegar al 14. Sin esos
cuestiones atómicas ni soluciones atómicas de este que destituyó, al otro lo echan, al otro lo renombran, al otro lo declaran interdicto. No. Ese choque institucional. Ese choque institucional no nos conviene a nadie, como nación no nos conviene. Que incluso aquí en Guatemala hubo momentos en donde algunos pensaron que íbamos a llegar a esa opción nuclear cuando las instituciones se estaban enfrentando. CC, presidente de la República, afortunadamente no llegamos. El problema de esa solución es que esa solución destruye todo. Y después levantarse y todo eso es bien complicado. Creo que durante el Serranazo, y no sé cuál va a ser la solución, que precisamente ahorita están reunidos en Perú para una solución, y yo creo que como no es, para ellos es nuevo, pero para nosotros ya pasamos, aquí lo que hizo fue que todas las, de diferentes formas de pensar, de ideologías, de diferentes formas de ver el mundo, nos juntamos en ese momento. Después nos separamos y todo, pero en ese momento dijimos, hay algo más grande que defender aquí. Y en ese momento hay un libro, una tesis precisamente muy buena acerca del Serranazo, que todos los sectores privados, público, ONGs, iglesia, periodismo, todos estuvimos diciendo, miren, aquí hay algo más grande que salvar. Aquí es la nación, es el país, ¿verdad? Es en esa defensa. Puede ser imperfecto el Estado, pero es mejor tenerlo que no tenerlo y estar bajo la regla de un dictador. Porque al final, el que disuelve el Congreso se está autonombrando dictador. Porque esa es la definición de un dictador. Que no va a respetar a otro poder del Estado. Que el Ejecutivo se quiere enseñorear del Legislativo, ¿verdad? Aquí deshace el Congreso y también del Judicial. Entonces quiere jueces digamos, hechos a su imagen y semejanza y que le respondan a él, que eso es lo que aprendimos nosotros y ha de ser lo mismo. Ojo que en Perú le agregan un caso que también tenemos en Guatemala, Odebrecht. Y yo creo que con Odebrecht hay que meter otras empresas ahora, ¿verdad? Después de lo que estamos viendo estos días, pero el gran caso Odebrecht que abarca hasta África, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí es, y también una causa de corrupción. Entonces aprendamos hasta dónde nos puede llevar este proceso, esos procesos de corrupción que cuando salen a luz, en realidad estallan de manera tal que destruyen todo lo que está alrededor. Las placas tectónicas de las instituciones democráticas en Perú están sufriendo el embate de la batalla contra la corrupción y la impunidad, porque estamos viendo cosas similares, no digamos a ese extremo, pero las instituciones están sufriendo. Y en buena medida, del lado de los fujimoristas hay un intento de que no avancen en los casos. O sea, eso está así. Perú, por otra parte, es un país que ha avanzado muchísimo económicamente. El crecimiento económico es formidable. En sus instituciones. Estás hablando de un país que yo pude conocer en el 97, ese país, y es un país hoy completamente distinto. Digamos, de la primera Lima que yo vi a la Lima que vi en 2015, 2014, que pude estar ahí en un congreso, me pareció un cambio extraordinario. Pero en ese cambio, y esto es algo que nos sirve a nosotros también, si creen que la crisis política se acabó ya, están muy equivocados. El proceso de creación de Estado de Derecho, de mejora de las instituciones, pasa por muchísimas distintas crisis, aunque en algún momento parezca que las cosas están más calmadas. O que un bando gana. De hecho, lo que teníamos en Guatemala cada vez más, antes de 2015, era una pax mafiosa. Digamos, era que ya como que el sistema se estaba consolidando y una serie de casos de CICIG explica muy bien. Cuando hablan de pax mafiosa, de aquellos acuerdos entre Sinibaldi y Manuel Valdizón, por ejemplo. Ese para mí es el núcleo duro de esa pax mafiosa, es ese acuerdo que lleva a las Cortes. Entonces tú tenías al líder de las encuestas, al que iba a ser líder de la oposición, en conchabeo, financiándose mutuamente, pactando cortes y esperando que hubiese una transición en estos momentos. Ahora el plan era que en estos momentos Sinibaldi fuese presidente electo de Guatemala y estuviese a punto de recibir el mando de Manuel Valdizón, después de haber hecho grandes negocios conjuntos. Eso era lo que destrozó CICIG. Entonces me parece que nos va a tocar pasar muchas más crisis y muchas más amenazas y muchas más tensiones y nos vamos a dividir, aunque a algunos no les guste, nos vamos a dividir bastante más
en el proceso, ojalá, de tener un mejor país. Y yo creo que Perú lo que les está pasando es eso, es un intento de consolidación que no se sabe muy bien hacia dónde se va a ir y que para nosotros que estamos aquí y que no somos grandes conocedores de todos esos detalles, no podemos decir ahora mismo ni hacia dónde va a ir ni quién tiene. Pero hay unas cosas que nos suenan muy familiares. Por ejemplo, el intento de los fujimoristas de ganar espacios en tribunales, con los magistrados, es algo que nosotros, pues, ahora por esta resolución de la CC, lo vamos a ver ya en la próxima legislatura. En nuestro caso, el choque nuestro no fue entre presidencia y Congreso. No, eso no fue. Eso fue el serranazo, en gran medida. También un Congreso, el del serranazo, terrorífico. Sí. Yo creo que lo mejor de ese proceso es que hay, como decía Estuardo, hay una, y creo que te refieres al libro que te refieres era Imponiendo la Democracia, ¿no? De Rachel McCleary. Rachel McCleary. Que es sociedad civil, que es medios, que es empresariado, que se une, digamos, a el intento, y esto es algo muy loable de la cultura política guatemalteca, de que no haya un poder centralizado, ¿verdad? No haya alguien que acapare demasiado poder. Eso al guatemalteco le da un poco de tirria, casi de una forma natural. Y me parece que eso es algo que hay que alabar hasta cierto punto de esa... Que por otra parte en algunas encuestas te sale la idea de que aquí hace falta un dictador, pero por regla general en el comportamiento político del guatemalteco es, si estuviste en el poder te quito 4 años y roto, y eso pasa en nivel local, pasa en nivel de diputados, y obviamente los presidentes acaban muy desgastados. Nadie querría reelegir a Jimmy Morales hoy, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que la crisis nuestra no se parece, esta última, no se parece a ese choque entre Congreso y Presidencia, porque Congreso y Presidencia se alinearon en 2017 de forma completa y hoy están completamente alineados. Pareciera que cuando salen a relucir estos casos de corrupción, ¿por qué las instituciones sufren cuando deberían de ser llevados a tribunales pues las personas que estuvieron cometiendo actos de corrupción en las instituciones? Cuando un caso de corrupción sale a luz, deberían de fortalecerse las instituciones, porque entonces las purgas, sacas a esos malos elementos, pero en nuestros sistemas se debilitan las instituciones y pareciera que caen. Y es realmente cuando las instituciones debiesen mostrar su fuerza, su capacidad, su estabilidad y su capacidad de purgar esos malos elementos. Retomar digamos, todas las aguas removidas aquí y volverlas a un cauce y tranquilizarlas. Ojo que Vizcarra, primero preguntemos cómo llegó a ser presidente. ¿Por qué llegó a ser presidente? ¿Cómo y por qué llegó a ser presidente primero Vizcarra? Y es por un caso de corrupción. En marzo renuncia el presidente, ¿verdad?, acusado precisamente de corrupción. Miren, en términos generales, la corrupción es un tema que querramos o no, y eso sí también es ver hacia adelante, que tenemos que enfrentar. Y aquí va a ser un tema que debemos tratar no solamente con el presidente electo Yamatei. Ya sabemos cómo Jimmy ya queda para afuera y asociados lo enfrentan ellos, o presuntamente lo enfrentan, pero cómo se va a enfrentar en la próxima administración, ¿verdad? Pero ¿por qué sale? Porque el otro, bajo acusaciones de Pedro Pablo. Sí, acusaciones de corrupción, es casi obligado a renunciar, ¿verdad? Por también tema de Odebrecht. De Odebrecht. Entonces, esto de Odebrecht, que nosotros ese caso lo tenemos todavía así medio dormidón, ¿verdad? Pero dormidón porque si hay sentencia. Sí, pero en ese caso... bueno, pero estamos hablando de fase 1, fase 2, porque sí, hay más fases. Hay que decirlo, ya hay una sentencia del caso de Odebrecht. Y vamos a seguir. El problema está que los casos esos enormes de corrupción terminan tocando siempre a gente en el poder. Y terminan siendo, no solo tocando a gente de poder, sino muchos en el poder, habiendo llegado al poder precisamente por utilizan el poder para las prebendas. Bueno, y entonces, ¿estamos o no estamos? Se pusieron de acuerdo, eso está bien, se pusieron de acuerdo, me parece. No, pero mira, y Perú, digamos, en términos también de cultura y todo eso,
con sus diferencias y todo, creo que entendemos bien lo que pasa ahí, uno, porque ya lo pasamos, y segundo, porque lo que están pasando ahorita en términos de la elección de jueces, lo estamos pasando también nosotros. La crisis peruana es mucho más profunda, o sea, nosotros tenemos más oportunidades de poder Bueno, por lo menos encontrar. estalló, eso es lo que pasó. La crisis estalló como pudo haber estallado aquí. Porque Sí. si empezamos ya si directamente entran a lo que decían que querían hacer, y te llegaban estas informaciones Destituir así de ahora va a pasar, sacar a los magistrados. vete a la embajada de España y todos esos miedos que querían meter a alguno de estos, querían meter a los magistrados directamente a prisión, y ese tipo de actitudes así como de machito que promocionaban. Podía haber pasado esa ruptura, y estaríamos a lo mejor ahora como... Pero a lo mejor nos hubiese ido mejor, finalmente. Tocar fondo. De una vez tocar fondo y ver cómo... No que aquí rescatamos. prolongando la crisis. Sí, y aquí vamos a seguir. Es que la crisis no ha terminado, ni va a terminar. No termina el 14 de enero. Yo estoy convencido que vamos a tener a lo mejor un poquito de respiro el primer año, segundo año, pero la ciudadanía guatemalteca va a exigir a este sistema ya sin CICIG que dé respuestas, y la pregunta si va a poder darlas. Y es curioso, y yo quiero insistir en algo que dijiste, Daniel, y es que económicamente Perú no está mal, pues no es ese... Ha crecido un montón. Ha crecido muchísimo, y no es ese... Se sale del promedio del banco, de todos los cálculos a nivel mundial, del Banco Mundial precisamente. Está muy por encima aún de la media, está muy, digamos, están... Si no en la perfección, van en buen camino económico. Y en medio de todo eso Está esta crisis. está la crisis política, que es interesante. Y yo creo que ojalá que, no sé, la misma, de decir, podemos perder todo esto que es, mira, Hong Kong también, muy bueno, mucha libertad, digamos uno de los de libertad económica y todo, pero mira cómo está. Claro, pero ¿verdad? es que pareciera que la fractura Pero social sí provoca los procesos consensos. necesarios. A eso iba. Es que cuando aquí se dice, no nos peleemos, no, están dividiendo al país, es que no hay ningún proceso de cambio que no genere esta clase de choques. Pero ¿qué libro de historia han leído ustedes donde o cuando hemos los estado procesos de cohesionados, cambio social se dan así? Esa es otra, ¿verdad? Que cuando estuvimos unidos. Pero los procesos de cambio no se dan así como, mire, mucha, juntémonos, buena onda, vamos a hacer esto, lo otro. Se dan a través de procesos de crisis. Y claro que la parte del sistema que se resiste a cambiar entra en colisión con los cambios que hay. Y eso, insisto, va a seguir pasando. Y si somos maduros de verdad, tenemos que aceptar esta clase de tensiones y cambios. Mira, por cierto, yo lo del libramiento de Chimaltenango lo dije en broma, podíamos haber hablado de eso, ¿no? No fue un intento de callar no ni nada parecido. vamos a Era hablar broma. de ese tema, dijo Daniel Herring, porque ya lo abordamos. Era pero, broma, bueno, era broma. pero durante el fin de semana, y qué bueno que hace, me recuerda Daniel, durante el fin de semana los problemas para el ministro de Comunicaciones y también para el presidente Morales, por lo menos discursivos, porque ellos dicen que toda la responsabilidad es de la empresa, se están agravando en el libramiento de Chimaltenango. Ay, ¿Por para qué? los que transitamos por ahí, ¿qué? No olvides, es un infierno pasar por ahí. Sábado, domingo, se dieron deslizamientos de tierra y ha provocado problemas para quienes transitan por esa área. Sabemos que Daniel no transita por ahí, pues, pero esa área de Chimaltenango no es, to- es no muy todos los difícil, días, pero ¿verdad? ando por ahí. Estarlo, bueno, entonces, No todos ¿qué los está días, pa- pero tampoco tienes que ¿Qué ponerte así. está pasando con el tema del libramiento de Chimaltenango? Parece que el presidente se quiere distanciar de eso, pero De hecho, va a tener el sábado que hizo un llamado bastante volver a hablar de eso. fuerte. Era ahí diciendo, miren, eso no puede pasar, y diciendo que Decía que era inaceptable. comisión, Bueno, hablando él y derrumbándose otro pedazo. Y con Red sacó un informe Sacó un que informe. es devastador. Sí, es un buen informe, Ahora. es un informe real. Claro. Miren, conozcamos la verdad y entonces actuamos con base en esa información. Ahora el ministro dice que no inauguró ese libramiento. Entonces, Cuando ¿qué todos los fue lo que videos- pasó? Bueno, no solo eso, y aquí es el costo de lo que haces también, ¿verdad? O sea, todos entendemos que el libramiento del Chimaltenango es necesario, había que hacerlo, todo eso. Pero cuando tú lo sacas y lo pones como que ha sido, y además... Parte de tu legado. Bueno, y que es una obra sin igual en Centroamérica, que esto va a ser como el Palacio Nacional para Jimmy Morales en términos de legado y demás, y se empieza a derrumbar pues, 6 meses después, pues obvio, tienes que cargar con las consecuencias y todo el capital político que ganaste ahora te va a venir de vuelta.
Es normal, es el juego político, no haberlo utilizado como ese ejemplo, no haberle dado ese bombo y platillo. Pero esta cosa de que ahora te lleguen y te digan, no, si nosotros no inauguramos, pero no me seas descarado, por favor. Todos te vimos, ahí están los videos. Sales hablando bien de la empresa, sales diciendo que te estaban intentando por el caso Construcción y Corrupción. El presidente en la inauguración se mete con el caso Construcción y Corrupción cuando todos esos empresarios confesaron. Y es un caso, digamos, ejemplar en el sentido en que todo el mundo confiesa y se resuelven todos esos dilemas. Bueno, se termina el tiempo. No Daniel. Fue culpa mía que no lo hacemos querías hablar y ahora hablas de más. Bueno, gracias Daniel, gracias Estuardo, a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, nos vemos mañana.